Otro mensaje parroquial, visto que hemos progresado bastante en cuanto a la pandemia y la pandemia está muy estabilizada, van a recibir ustedes en sus casas, los alumnos que están en su casa en este momento y todos ustedes, para que a más tardar dentro de 2 semanas vamos a hacer el 100% presencial las charlas. Así que ya no va a haber aforo, vamos a usar eh, los barbijos, como es rutina cuando en general entramos en algún lugar cerrado, etcétera, etcétera, pero vamos a tratar de que nos veamos todos aquí en la sala Mariano Castex, que es lo suficientemente amplia para recibir a todos los alumnos. Así que a vuelta de sus mails, seguramente los secretarios del curso le van a ir mandando información como para que arreglen sus horarios, como que a partir de la tercera, o sea, a partir no de la próxima semana, sino de la tercera semana de agosto, comencemos a asistir todos a las charlas. Bueno, Hugo, muchas gracias por venir. Deraune, después de escuchar a Bruera, que es un líder indiscutido en el tema de paliativos, fíjese que el doctor Bruera ha tenido la inteligencia de llamar a sus sala de paliación, lo llama cuidados de soporte, no habla de paliativo, porque paliativo tiene un cierto mensaje derrotista para los pacientes. Entonces es como que llegar a ese tipo de cuidados parece que ya no hay nada por hacer. En cambio, cuando el término es soporte, medicina de soporte, cuidados de soporte, uno está implicando una situación más activa. ¿Cómo está, Duramne, la situación en la Argentina? O sea, ¿qué porcentaje de instituciones tienen cuidados paliativos? ¿En qué andan los cuidados paliativos en la Argentina? Bueno, gracias Doc por la invitación. Gracias a todos. Es muy interesante lo que acabamos de escuchar con respecto a lo que decía Eduardo, a quien tengo el gusto de conocer personalmente en varias oportunidades. Hemos compartido una aula como esta y de quien he aprendido un montón también. Y yendo puntualmente a la pregunta, ¿cómo están los cuidados paliativos en Argentina o cómo están los cuidados paliativos en Ciudad de Buenos Aires? Para que lo entendamos, básicamente, menos de un 5% de los pacientes que necesitan, que tienen alguna de estas evaluaciones que decía Eduardo, el EMDAS, el ENSAS, menos del 5% de los pacientes reciben este tipo de cuidados. Por lo tanto, hay un 95% de pacientes con patologías que amenazan su vida que andan sufriendo por ahí, lo cual no suena tan bien. Pero es una realidad que se intenta cambiar en forma denodada. Difícil porque tenemos que cambiar un poco la cabeza de los colegas. El paciente va a sufrir igual, estemos o no estemos. Eso a él no le cambia nada. Pero si nosotros nos cambiamos nuestra cabeza y entendemos que el paciente va a sufrir con la patología que está aportando y no tenemos nada para aportarle en detrimento de ese sufrimiento, la va a pasar muy mal. Ese paciente puede ser un familiar o ese paciente puede ser alguno de nosotros el día de mañana. Entonces yo quisiera que el día de mañana un paliativista me ataje en una situación oncológica avanzada y me dé una mano y me dé un soporte y me dé un analgésico como la gente, como el que merece por ahí tal vez mi dolor, o un soporte. Lo que dice el doctor es cierto, la palabra paliativo es oscura, va en demérito de lo que le pasa a la gente golpea la puerta del consultorio y acá cuidados paliativos, sí, bueno, me mandó el oncólogo y a veces el oncólogo no lo ve más porque como que le suelta la mano, como que se acabó la quimio ahí nomás. Entonces pasa a cuidados paliativos. Cambiar el nombre es positivo, pero lo más positivo es que todos entendamos que todos podemos ser un paliativista en potencia. Porque no hace falta dedicarse a esto el 100% del tiempo, ni ser un súper especialista, sino tener un conocimiento básico de lo necesario para entender que si el paciente que tengo adelante en los próximos 12 meses puede estar muerto por la patología de la cual es portador, es un paciente
que merece ya arrancar con un contacto con un médico de cuidados paliativos o un equipo en lo posible de cuidados paliativos? Esa es la gran pregunta del millón y es la que utilizamos para entender si el paciente que está delante tiene o no que recibir este tipo de cuidados. Este paciente que tiene una leucemia, que tiene un cáncer de pulmón, ni hablar un cáncer de páncreas, o una insuficiencia respiratoria severa por una fibrosis pulmonar, o una insuficiencia renal avanzada y ya está en diálisis trisemanal hace 4 o 5 años, ¿puede estar vivo el próximo año? ¿Estará vivo el próximo año? Si yo puedo responderme eso y pensar que lo más probable es que tal vez no, entonces ese paciente es merecedor de cuidados paliativos. Pero ¿quién hace esa identificación? ¿Necesita ir a un supercentro especializado en cuidados paliativos para hacer eso? No, no hace falta. No es necesario eso. Lo interesante sería que un médico de atención primaria de la salud, en una salita en la zona de Rauch, pueda identificarlo y derivarlo con tiempo. Con eso sería suficiente, porque lo más importante es la identificación del paciente que tenemos delante y de saber si es necesario derivarlo con tiempo, tal vez, a un especialista que lo pueda empezar a atender en sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Para eso hace falta un grupo, los grupos se pueden formar, los estamos formando. Yo estoy a cargo del Servicio de Cuidados Paliativos del Sanatorio Güemes. Arrancamos hace 9 años, hoy tengo 7 médicos a mi cargo, 5 ya volaron a sus provincias de donde vinieron y están formando equipos de paliativos allá por sus hospitales en la provincia, y así seguimos. Y damos el curso de cuidados paliativos acá, en esta casa, hace 7 años, un curso anual, en donde el promedio es de 40 médicos al año que reciben un poco de lo que tienen que saber de los principios de los cuidados paliativos. Ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le aporta al vecino, ¿no? sobre esta especialidad? Pocos hospitales, Hospital Udaondo, Hospital Tornú, cada uno tiene formación en medicina paliativa más allá de los consultorios y los servicios. Hay médicos así como sueltos y desparramados en algunos hospitales, muchos por voluntad propia. Y recién ahora arranca la UBA, gracias a una gestión enorme que hicimos en el Sanatorio Güemes, que es el asociado a la UBA, para que este año empiece la residencia de medicina paliativa en esa universidad y la carrera de especialista. ¿Quiénes tienen título de médico especialista en cuidados paliativos? Ninguno. El Ministerio de Salud otorga el título. La reglamentación aún no está hecha. Como decía Eduardo, los cuidados paliativos empezaron hace un montón de años, pero un montón de años. Mucho antes que la medicina de la terapia intensiva. Mucho antes. Pero no se desarrolló porque se gestó fuera de los centros hospitalarios. Fueron los hospices los primeros que empezaron a cuidar pacientes y eso estaban afuera del centro hospitalario. Entonces no hubo un desarrollo intrahospitalario como en la medicina crítica o en la emergentología. Eso demoró el ingreso de los cuidados paliativos a la asistencia de los grandes centros. Para mí es una gran alegría ocupar el lugar que ocupó Eduardo en el Sanatorio Güemes. Él estuvo ahí después de haber estado en el Hospital Rivadavia. Él creyó en los cuidados paliativos, se formó en eso, junto al doctor Reinaldo Chacón, hoy por hoy director del Centro Alexander Fleming de excelencia en oncología en la ciudad de Buenos Aires. Eran compañeros. Eduardo emigró hacia Canadá y empezó a formarse allá en cuidados paliativos donde tenían otro tipo de mirada. Hoy por hoy es muy fácil estar comunicado con todo el mundo. Hoy podemos ver un video de Eduardo, que es el tipo que más sabe de cuidados paliativos en el mundo, que es rosarino, que es nuestro, que viene, nos visita y que va a ver a su equipo de fútbol en Rosario y que nos da enormes charlas y un flujo de trabajos científicos increíble, donde analiza cuestiones tan simples como los llamados telefónicos que hacen sus enfermeras a los pacientes que se atienden en su servicio. La situación en nuestro país está, por suerte, arrancando. Yo quisiera que veamos unas pantallas que les preparé. Natalia, ¿querés poner las... Vamos a la siguiente directamente, Natalia. Bueno, ahí está mi nombre, soy Jorge Durón, jefe de servicio de paliativos, Sanatorio Güemes,
y bla, bla, bla. Adelante. Bueno, una antes, por favor. Ahí está. Bueno. Fecha 6 de julio del año 22. Hace poquitísimos días, diputado sancionó la Ley Nacional de Cuidados Paliativos para pacientes y familiares, y hace apenas 10 días de esto, el presidente de la Nación promulgó esta ley con su firma. Tenemos Ley Nacional de Cuidados Paliativos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y para qué nos sirve? A mí me dio mucho miedo esto, a pesar de que yo empujé esta ley y trabajé en el Congreso para que saliera. ¿Qué significa esto? Que va a haber un programa nacional en donde las provincias pueden adherir a esta ley, y este programa nacional lo que va a significar es que exista la posibilidad de que todos los pacientes puedan recibir un soporte paliativo en enfermedades crónicas o que amenazan la vida. Y como decía Eduardo Bruera, ya dejó de ser el cáncer. Ahora son las enfermedades renales, las respiratorias, las cardiológicas, las neurológicas. Cualquier enfermedad que deteriore gravemente a un paciente y que por eso padezca síntomas que requieran ser tratados, es pasible de recibir un soporte de cuidados paliativos. Vemos la siguiente. En la siguiente destaqué en amarillo, dice, el Senado ha convertido en ley algo que transforma la vida de las personas, que sí trae bienestar y alivia los problemas de salud de difícil solución, y que sí acompaña a las familias en el curso de estas patologías no curables, escribe el doctor Jorge Durame, que soy yo, en esta nota en Infobae. Quise destacar que no solo se acompaña al paciente, sino que en estos procesos, como mostró Eduardo en esas fotos, se acompaña a la familia. ¿Se puede hacer cuidados paliativos solo? Claro que no. No se puede ni se debe. Esto se hace en equipo, y el equipo tiene que ser transversal y multidisciplinario. Tiene que haber un médico, obviamente, que es el que va a manejar síntomas clínicos, como bien los pueden manejar ustedes. Tiene que haber un psicólogo, tiene que haber alguien de alguna fe o un credo que acompañe la parte espiritual, tiene que haber terapia ocupacional, kinesiología, tiene que haber trabajo social, porque no todos los problemas son físicos ni psíquicos. Hay cuestiones sociales que también hay que resolverle al paciente y a las familias que están pasando por una enfermedad tan crítica. Y esto va a ser parte del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, que no solo se va a ocupar de la asistencia, sino también se va a ocupar de la docencia. Por eso nos pareció tan importante dar este paso en la UBA, que va a ser el primer formador de médicos en medicina paliativa, porque ahora el paso siguiente es formar profesionales que se puedan comprometer con los pacientes, profesionales que puedan brindar alivio en todos los aspectos que hacen a la persona humana. ¿Podemos ver la siguiente? Y entonces saqué seguidamente esta nota que dice: cuando te formás como médico, jamás te cuentan que la muerte es una posibilidad para la cual tenés que estar preparado. Y esta es una realidad que charlé con todos mis colegas. A ver, ¿te cuentan en la facultad que los pacientes se mueren? Y yo pasé por la facultad igual que ustedes, y después por 2 especialidades igual que ustedes, y nunca nadie me contó que los pacientes se podían morir. Sí que había un montón de opciones para tratarlos. Pero tratarlos no significa que el resultado vaya a ser siempre óptimo, porque la gente se termina muriendo y en definitiva es la única certeza que tenemos. Pero ¿estamos preparados para asistir a los pacientes que se van a morir? Y si tenemos que levantar la mano, por ahí la respuesta va a ser, bueno, nos quedamos todos con la mano abajo porque no sabemos bien cómo vamos a asistir a los pacientes que se están por morir o que se van a morir. Y esa es la parte difícil de la medicina, y es la parte que no podemos dejar de ver. La medicina va a ser integral cuando asistamos todas las instancias, desde el diagnóstico, desde el proceso de tratamiento, de la cronificación, del deterioro y del final de vida. Entonces, ¿cuántos de nosotros sabemos cómo se maneja un final de vida? Y les puedo asegurar que de todos los pacientes que lleguen a sus consultorios con enfermedades crónicas o enfermedades que avanzan severamente más allá de los tratamientos, todos van a necesitar de ustedes en el final de vida. Entonces, va a marcar la diferencia lo que sepamos, pero mucho más va a marcar la diferencia lo que no sepamos hacer, porque el paciente la puede pasar muy mal por no saber. Avanzamos un poquito. Bueno, este fue el festejo que hicimos todos los que estamos en la Sociedad Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Pasamos ahí 10 horas en el Congreso esperando que esto se vote. Se votó casi por unanimidad. Y obviamente festejamos porque fueron años de trabajo y 2 proyectos que se habían creído previamente
con media sanción, hasta que logramos esta ley gracias al senador Fay de una provincia del interior, La Rioja o del norte, que creyó en esto, que es médico, que trabaja salud, que está en la Comisión de Salud y que favoreció y empujó este proyecto hasta que llegó a ser ley. La ley tiene número, el cual no me acuerdo en este momento, pero ya se lo voy a hacer llegar. Es muy simple la ley, después se las voy a mandar para que la vean y la puedan compartir. Son 2 hojas nada más, es altamente simple. ¿Por qué? Porque es una ley que convoca a las provincias a unirse y de cada una desarrolle su propio proyecto. No es una ley que emane desde la nación y que baje la línea para todos, sino que espera que todos adhieran, como ya muchas provincias lo hicieron, para que puedan desarrollar su propio proyecto en base a sus oportunidades y a su población. Vemos la que sigue. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos básicamente cuidados paliativos? Que un poco fue lo que contó Eduardo en las charlas. Aliviar síntomas, contener al paciente y a la familia. No buscamos prolongar la vida, tampoco adelantar la muerte. Tratamos de evitar los duelos patológicos. Acompañamos en la cronicidad y el alivio del sufrimiento, que es el punto fundamental, físico, psíquico, psicológico y espiritual de las personas. Una más. Cuidados paliativos, ¿cuál sería el paradigma? ¿Qué es lo que hacemos los que trabajamos en esto? Bueno, básicamente preservar la vida, como lo que hace cualquier médico bien formado, y aliviar el sufrimiento es el punto siguiente. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que golpean la puerta de mi consultorio vienen con un sufrimiento. Va a estar en mí poder detectarlo, clasificarlo, evaluarlo y ver qué es lo que le puedo dar para que pueda estar en mejores condiciones la semana próxima cuando me vuelva a ver o cuando me escriba por WhatsApp si está mejor o no está mejor del dolor que está padeciendo. Eso es lo que marca la diferencia y eso es lo que hacemos dentro de un consultorio o de un servicio de cuidados paliativos. Una más. Los principios éticos de nuestra misión, que son los principios éticos de todos nosotros, el respeto por la vida, la aceptación de la muerte como un proceso natural. No usamos palabras como vamos a luchar contra la enfermedad o a este cáncer lo vamos a vencer entre todos como si fuese una guerra. Esto no es una guerra contra nadie, sino que se trata de un acompañamiento con conocimientos, ¿sí? No hacemos nada, al igual que cualquier clínico, que no esté dentro de la evidencia. Y el proceso de toma de decisiones en el final de vida, que no es un tema menor, en donde hacemos o ponemos en conocimiento de tanto del paciente y de la familia cuestiones como, por ejemplo, que los pacientes pueden dejar por escrito o pueden tener por escrito y yo tengo que ejecutar sus directivas anticipadas, siempre y cuando éstas estén dentro de la ley. ¿Un paciente me puede pedir que haga eutanasia? No, claro que no puede pedir eso. O sí lo puede pedir, pero yo no lo puedo hacer, porque no se debe hacer, porque nuestra legislación no lo permite. Yo puedo hacer todo lo que esté dentro de la ley y todo lo que esté dentro de mi conocimiento y de la evidencia para ayudarlo. Y les puedo asegurar que es mucho lo que se puede hacer. Hay que formarse solamente. Una más. Los 4 principios básicos de la ética clínica, con los cuales trabajamos todo el tiempo, primero, no hacer mal. Ya el paciente tiene bastante daño. No reforzar ni acentuar el daño que ya tiene. La beneficencia, siempre buscar el mejor beneficio con lo que le estoy dando. Cuando usamos un opioide de alta potencia, morfina, metadona, oxicodona, yo sé que va a haber efectos adversos. Pero yo busco los efectos adversos, no. Yo busco bajarle el dolor al paciente. ¿Le explicaré cuáles pueden ser los efectos adversos? Bueno, trataremos de negociar, trataremos de aliviar esos efectos adversos, pero que él se vaya sin dolor. La autonomía, que es la participación en las decisiones. Se acabó la medicina donde el médico receta y el paciente acepta lo que el médico le dice. Acá todo se consensúa. Yo le explico al paciente lo que voy a hacer, lo consensúo con él y si le parece bien, vamos para adelante. No porque él pueda decidir, porque él seguramente sabe un poco menos que yo de lo que son los opioides, pero yo le tengo que explicar con palabras sencillas y claras qué es lo que va a ocurrir, para qué lo vamos a hacer, por qué se va a constipar con un opioide, que no se preocupe, tratar de cubrirlo con un laxante para que eso no le pase, para que no se asuste. La idea es que tenga autonomía y que pueda decidir conmigo qué es lo que le parece a él mejor que podemos hacer por su patología.
Y la justicia, que es la proporcionalidad del acto. Y acá es un capítulo enorme que se llama, ¿cómo se llama? Se llama adecuación del esfuerzo terapéutico. Si yo tengo un paciente terminal con un eco 4 en una habitación, acompañado de toda su familia, con un oxígeno, con mascarilla de reservorio, con morfina para que no tenga disnea, ¿cuál es el sentido de meterlo de vuelta al tomógrafo? Si seguramente la enfermedad va a estar peor que ayer. ¿Cuál es el sentido de llevarlo a terapia intensiva a intubarlo? Si lo único que consigo es alejarlo de su familia y va a estar exactamente igual, porque no es un paciente recuperable. ¿Cuál es el sentido de volver a punzarlo si ya está totalmente tabicado su abdomen y no puedo sacar más líquido de esa citis? Entonces tengo que adecuar las cuestiones clínicas o médicas que pueda hacer con ese paciente, brindándole el mayor confort posible y, por supuesto, brindándole explicaciones a la familia de por qué no se hacen ciertas cosas y, obviamente, consensuando. Porque si la familia dice, no, a toda costa lo quiero llevar a terapia, bueno, lo llevaremos a terapia y seguramente va a morir en peores condiciones. Pero siempre es importante explicar, siempre es importante tratar lo que es tratable y no pedir estudios que no van a cambiar en nada la historia del paciente y mucho menos mis conductas. Creo que tenemos una más. Bueno, en salud, menos del 15% de las personas que requieren cuidados paliativos lo reciben. Esto es a nivel mundial. Esto es a nivel mundial porque algunos países obviamente cambian la vara, la tienen un poco más arriba la vara y tienen cuidados paliativos y eso mejora los porcentajes. Igual 15% no estamos hablando de nada maravilloso. Uno más. La importancia de la derivación temprana de los cuidados paliativos. O sea, si a mí me tiran pacientes que se van a morir dentro de 72 horas y no estamos haciendo cuidados paliativos, estamos haciendo cualquier cosa. Yo necesito que el paciente llegue con un poco de anticipación, no pido mucho, pero dame 3 meses para trabajar con él y yo lo voy a poner en mejores condiciones para que llegue a un final de vida un poco mejor, sin tanto dolor, con un poco más de alivio del sufrimiento. Y si me das 6 meses para trabajar con el paciente, y por ahí hasta puedo lograr mejorarlo clínicamente para que haga una línea más de tratamiento. Y hemos hecho un trabajo que no traje acá porque por una cuestión de tiempo no pude preparar, pero en donde un paciente que ingresa tempranamente a cuidados paliativos puede mejorar lo suficiente clínicamente como para darle la oportunidad de hacer una línea más de quimioterapia. Que si no hubiese estado en cuidados paliativos, que si no hubiese trabajado el soporte de nutrición, por ahí no se hubiese logrado de otra manera, o por ahí el mismo dolor lo hubiese deteriorado lo suficiente como para que no pueda llegar a esa instancia. ¿Lo vamos a curar con esa nueva línea de quimioterapia? No. Como en todo paciente con estadio 4 en oncología, es un paciente paliativo, por más que haga oncología, pero a lo mejor le da calidad de vida. Y lo que se busca siempre, y es la premisa número 1 en medicina paliativa, es la calidad de vida. Les explicamos desde el vamos que de todas las cosas que hacemos nosotros no vamos a curar a nadie, pero la idea es brindar soporte, brindar calidad, brindar contención. Y eso se logra con un equipo. Y no hace falta estar en un lugar de altísima complejidad para lograrlo. Bueno, fíjense, esto es un número muy interesante. Las bandas en color rojo nos muestran que las enfermedades crónicas no transmisibles son la causa más importante de muerte de las personas. Ya han dejado de ser las causas infecciosas, gracias a los antibióticos. Las lesiones y los accidentes son de un porcentaje muy bajo, aunque parezcan que son mediáticamente los que más se ven. Las enfermedades nutricionales también han dejado de ser una amenaza a la salud y a la vida, y son las enfermedades crónicas que si bien la medicina ha avanzado un montón y, por ejemplo, en oncología los tratamientos son excelentes y hoy los cánceres son de larga data, esos pacientes cronificados pueden volver a tener un segundo cáncer o el mismo cáncer después de muchos años, o un segundo o un tercero. Hemos visto terceros cánceres en un mismo paciente que son los que terminan limitando su vida, pero que en definitiva son las patologías que llevan a los pacientes hacia el final de vida. Por eso trabajar en cronicidad es tan importante, porque es hacia donde vamos con los tratamientos que estamos logrando. No sé si queda alguna más.
Bueno, nada, esa. Y bueno, y ahí cerramos un poco. ¿Alguna pregunta? No, simplemente uno se pregunta muchas veces, quizás yo diría quizás por tiempo, por paciencia o por desconocimiento, cuesta como clínico seguir a un paciente en etapas terminales, ¿no? Y uno se pregunta si está bien o está mal que el médico de cabecera, quien ha recibido al paciente, que lo sigue por tanto tiempo y que hace el diagnóstico, le cueste seguir en los últimos tramos al paciente, ¿no? Y la realidad es que uno en la práctica médica le pasa eso. Muchas veces pedimos auxilios de todos los que se dedican al tema paliativo, por lo que te dije, por tiempo, por paciencia, por desconocimiento. Y a veces el interrogante de uno es por qué uno no está capacitado para poder manejar como clínico, los últimos periodos del paciente, porque interpreto que el paciente terminal tiene una necesidad imperiosa de estar con su familia y quizás con su médico de cabecera, que a ese entonces debe formar parte de su familia, ya, ¿no? Entonces me pregunto que muchas veces hay carencia de conocimientos nuestros por parte del manejo de drogas, de medicamentos, que podríamos tener una formación un poquito, como vos, Molino, creo que lo mencionaste, un poquito más de formación así genérica de todo lo que se va, y no necesitar tanto del tema paliativo por otro grupo de médicos que va a recibir al paciente quizás en la etapa terminal, que no lo conoce, que no tiene afectividad ahí mutua, ¿no? Excelente, Hugo, tu acotación. Hay dos cosas que quiero recalcar de lo que él decía. Uno es el vínculo. El vínculo es fundamental con el paciente. Ustedes conocen pacientes con los cuales tienen un vínculo de larga data, a los cuales van a llevar un montón de años, pero tarde o temprano, por una circunstancia o por otra, este paciente puede enfermarse y fallecer. Ahora, ¿por qué el médico que lo siguió durante montones de años no puede acompañarlo en ese final de vida? Y hay dos cuestiones. Una sería por la falta de formación en acompañar un final de vida que requiere ciertos conocimientos, los cuales tampoco es, no es nada del otro mundo. Por ahí es mucho más simple que manejar un paciente en una terapia intensiva. Y el otro punto es la confrontación con la propia muerte. Cuando tenemos un paciente enfrente que está muriendo, hay, salvo que seamos psicopáticos, lo cual espero que no, pero hay algo de eso que está ocurriendo en esa habitación de ese paciente que se está muriendo que también nos afecta. Y no todos están preparados para trabajar con el paciente que se está muriendo y eso es entendible. Yo veo residentes de clínica médica, en el lugar donde trabajo, que en donde ven que el paciente se está muriendo, se va a morir en las próximas horas, no entran más a esa habitación, no pueden. Pero no pueden emocionalmente, no porque no sepan o no quieran. Claro que quieren asistir, claro que quieren estar. Pero hay un componente nuestro que tenemos que admitir que son las emociones y que seguramente nos van a golpear cuando vemos que una persona se está muriendo. Por más que sepamos un montón y de clínica médica y manejemos un montón de cuestiones, la muerte siempre es una emoción. Entonces, lo que decís es muy cierto, pero si no estamos preparados emocionalmente para estar en ese momento, tal vez lo mejor sea tempranamente derivar un equipo que lo pueda así acompañar integralmente. ¿Por qué? Porque me comprometo demasiado si no, y cuando pongo en juego mis emociones puedo fallar con mis conocimientos, lo cual no estaría del todo bueno. Entonces, ¿por qué necesito llevarme a mí mismo hacia ese límite tan finito y comprometer mis emociones e incluso pasarla mal? El médico no está para pasarla mal, el médico está para acompañar, ayudar a resolver, medicar, pero hay que poner qué cosas pone uno en juego en ese acompañamiento. Por eso los equipos de paliativos no es un médico solo. Si el médico de cabecera se quiere arrojar solo a esta pileta, acompañar pacientes que se van a morir y se va a ahogar en la pileta, indefectiblemente. Esto se trabaja en equipo. Por eso es tan importante el apoyo psicológico, el apoyo de la enfermería, que es fundamental en este tipo de trabajos, y porque en un equipo la gente se apoya con la gente, y entonces se conversa, se debate, se cuestionan y se ayudan entre ellos también. Y cuando alguien está medio quemado sale un poco y entra otro a trabajar y así nos vamos rotando un poco, porque no piensen que los que hacen paliativos
son inmunes a este tipo de situaciones, en absoluto. Pero entiendo lo que vos planteás, no es un tema de falta de conocimiento, el conocimiento lo tenemos todos. Hoy por hoy todos nos podemos formar leyendo excelentes revistas de medicina y textos y escuchando clases como esta, pero lo emocional también cuenta, y ténganlo en cuenta a la hora de acompañar a un paciente en esta situación, porque un paciente por ahí pasa, 2 pacientes por ahí pasa, pero por ahí el tercero ya me empieza a golpear. Entonces tengo que ver yo para adentro qué es lo que me molesta de esta situación, qué es lo que me está generando interrogantes que me condicionan y que me hacen pasar mal en esta instancia. Para hacer paliativos también hay que prepararse. Y no solo saber manejar morfina, sino también saber manejar situaciones, porque así como yo puedo no aceptar la muerte de mi paciente, a veces pasa que la familia tampoco. No todos los pacientes que se mueren tienen 90 años. Tengo una tanda de pacientes mujeres de entre 25 y 35 años en el sanatorio con cáncer de cervix avanzados y pelvis congeladas que se van a morir en los próximos 90 días con nenes chiquitos. Entonces la situación ahí se pone mucho más áspera, porque no se trata solamente de acompañar a una persona que se va a morir, sino de acompañar a una persona que se va a morir a una edad que no debía morirse, que va a dejar una familia incompleta, inconclusa, partida al medio, con chiquitos que pierden a su mamá, con papás desesperados que no saben manejar la situación. ¿Es complejo esto? Sí, claro que es complejo, pero en un equipo se puede resolver bastante. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Quieren preguntar algo? Sí. Sí. Ahí el doctor Mario Bruno, que fue jefe de onco de ahí, ahora estuvo en el ALA después. Y él formó, una pequeña nota que hace bien, un coro que con una música y un pianito se dirigen en varios hospitales, varios lugares, y tiene como unas 20, 30 personas, entre mujeres y hombres, que cantan y les alivia el sufrimiento. Y están todos en tratamiento, son todos oncológicos. Y muy interesante, como son pequeñas cositas que ayudan, ¿no? No hacen una cosa general que nos falta mucho, obvio, como dijiste, el 5% nada más. Pero son cositas esporádicas y chiquitas que hacen a la buena y que deben conocer y que ha traído acá a la gente que ha cantado y lo debe conocer. Mario Bruno es mi maestro de oncología, yo aprendí oncología con él. Claro. Estuve durante años trabajando junto a él y él trajo los cuidados paliativos a la Asociación Médica Argentina. Empezamos acá hace 7 años con el curso, que empezó en la Sociedad de Cancerología. Ahora ya tenemos un comité independiente con un curso anual, con actividades. Mario es un pionero en esto, a pesar de ser un gran oncólogo, pero él creyó en los cuidados paliativos a pesar de no ejercerlos y fomenta desde el Hospital Álvarez o hasta que se jubiló, por lo menos, el trabajo en medicina paliativa. Ahora próximamente, no sé si están invitados, pero bueno, está el Congreso de la Sociedad de Cancerología en agosto, y el capítulo de paliativos es de todo un día, donde va a haber medicina paliativa, psico-oncología. Le abrió las puertas a esto de una manera increíble, como pocos oncólogos lo hicieron. Gracias por el comentario. Está claro que el mensaje final de la charla de hoy es entender que los cuidados paliativos y los médicos que ejercen cuidados paliativos tienen que ser incorporados al ámbito y al mundo de la medicina interna, como el clínico recurre a un oncólogo para el tratamiento de una determinada enfermedad después de hacerle el diagnóstico, también debe recurrir en su momento y de acuerdo a la indicación precisa, recurrir a los médicos de paliativo para ayudar, para acompañar y ser acompañado en el tratamiento final de un paciente que tiene cercana la muerte como opción de vida, ¿no? A todos la tenemos, pero bueno, de alguna manera aquellos que están más cercanos y nosotros somos responsables del seguimiento del paciente, contar con los cuidados paliativos. Afortunadamente es ley, afortunadamente la UBA acaba de aprobar el curso de médicos paliativistas y aquí tenemos al doctor Deromne, que es
un impulsor de la ley y aparte el que está a cargo de esta nueva, digamos, especialidad dentro de los cuidados. Es así, ¿verdad, Jorge? Sí, así es. Gracias al impulso que le dio el Sanatorio Güemes a esto, ya estamos muy cerquita de tener la carrera de especialista. Los voy a invitar a todos a participar cuando arranquemos con su primer clase, para que todos puedan acercarse a hacer la carrera de especialista en medicina paliativa, que les puedo asegurar, le va a dar trabajo a mucha gente también. No es solo una cuestión utópica, sino que de esto también se puede trabajar y se puede vivir. En lo particular, yo tengo una empresa, la armé hace casi 20 años, en donde atendemos pacientes en domicilio. Hago solamente medicina paliativa, tengo unidades de soporte domiciliarias, las que llamamos UPD. Esas unidades multidisciplinarias trabajan con un paciente en un domicilio, se comunican entre ellos y los van llevando al paciente durante el tiempo que sea necesario hasta que fallece. En este momento debemos tener unos 120 domicilios entre capital y provincia. Hemos demostrado a los financiadores, que es la gente que nos paga para que hagamos esto, no solo que el paciente va a estar más contenido y que va a estar bien asistido y que va a tener menos internaciones, lo cual para ellos es importante porque, como decían en la charla de hace un rato Eduardo, el financiador se fija en los números y en los pesos. Y uno tiene que demostrarle al financiador que asistiendo bien también se puede ahorrar. Entonces, con números y con estadísticas, hemos demostrado que le ahorramos a las obras sociales millones y millones de pesos. Y los pacientes están en su casa, que es donde quieren estar, y pueden estar bien asistidos, y pueden estar sin sufrimiento, sin dolor, disfrutando su familia, sus mascotas, su televisión y su cuarto. Entonces, hay muchas cosas que son posibles, hay muchas cosas que son románticas, por así decirlo, porque asistir gente que está sufriendo tiene un aspecto un tanto idílico, pero con evidencia, con fármacos adecuados, con personal idóneo y con recursos, esto se puede lograr. Por ahora solamente un 5% de la población los recibe. Es el desafío ampliar este porcentaje a todos los compatriotas. Bueno, Jorge, muchas gracias. Gracias, doctor Spinky. Y nos vemos el martes que viene. Recuerden que van a recibir los que están aquí y los que están en sus casas un mail diciendo que a partir de las próximas reuniones vamos a estar todos en el aula. Hasta luego. Gracias.